Ya, ahora sí. Ay, no. Otro detalle aquí. A ver, tengo que, ahora sí. Regáleme un segundo porque esto y esto. Bien, están viendo todo, ¿sí? Estábamos hablando mientras que comenzábamos la charla y estábamos hablando de, primero, el título, que es cómo mantener un matrimonio sólido en tiempos difíciles. Entonces, lo primero que hablamos es mantener un matrimonio sólido, independientemente de que el tiempo sea difícil o el tiempo sea fácil. Y entonces estamos diciendo que la clave es mantener sólido el matrimonio. Pero también estamos hablando de que eran tiempos difíciles y estábamos diciendo que tiempos difíciles, por ejemplo, la pandemia, pero a la par de la pandemia hay otros problemas y otras situaciones como el desempleo, la enfermedad, la inseguridad y bueno, vamos a tratar de hablar eso esta noche. Para los que no me conocen, yo soy Luis Eduardo Pinzón, director regional de PRICET Suramérica. Nos gusta estudiar la palabra de Dios y enseñar cómo estudiar la palabra de Dios. He estado por varios años en la iglesia Vida Nueva, allí en Sao Paulo, Brasil, Casa Verde. ¿Sigue estando en Casa Verde, Freddy? Sí, pastor. Casa Verde, pero este es un local nuevo porque no lo Sí, reconozco. pastor, hemos retornado a la iglesia madre por este Oh, tiempo de pandemia. Y ya. este es el nuevo local propio ya de la iglesia madre, pastor. Muy bien, qué Yes. bueno, gracias a Dios. Damos gracias al Señor por ustedes, por lo que están haciendo allí en Brasil. Y bueno, vamos a hablar de matrimonio y especialmente cómo tener un matrimonio sólido en tiempos difíciles o en tiempos de dificultad. No solamente la pandemia, el desempleo, la enfermedad, la inseguridad causan crisis dentro del matrimonio, sino también vamos a hablar de otros aspectos que traen esas crisis. Por esta razón, vamos a comenzar nuestra charla a manera de oración con este versículo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amar al prójimo como a ti mismo revela el plan de Dios. Incluso podemos hacer una adaptación a este versículo. Vamos a ver si ustedes están de acuerdo con la adaptación que voy a hacer. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. El segundo es semejante a este. Amarás a tu cónyuge como a ti mismo. Es decir, primero que todo, amar a Dios. Y hablando de matrimonio, amar a tu esposo o amar a tu esposa como a ti mismo. Señor Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de estar esta noche aquí reunidos, tanto los hermanos allí en Sao Paulo que están presentes como los que estamos aquí a través de Zoom para estudiar tu palabra y aprender acerca del plan que tú tienes para el matrimonio. Pero sobre todo, Señor, el poder enfrentar tiempos de crisis, tiempos de dificultad con un matrimonio sólido. Gracias por tu palabra. En el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Una pregunta. Pueden contestar tanto los que están allí en la congregación como los que están a través de Zoom. Solo levanten la mano. La pregunta es, ¿qué les parece ese mandamiento? ¿Creen que funciona ese mandamiento para el matrimonio? ¿Qué resultado habría si en cada matrimonio pusiéramos a Dios primeramente?
sería fantástico. No habría divorcio. No habría divorcios. No habría divorcios. Ahora, noten que el primer mandamiento que está relacionado con Dios, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y luego si ponemos a la pareja, aquí está el esposo y aquí está la esposa, entonces en la medida en que yo me acerco a Dios, me acerco también ¿a quién? Al esposo o a la esposa. En la medida en que me separo de Dios, ¿de quién me separo? Del esposo o a la esposa. Entonces noten que el segundo mandamiento depende del primero. Si tú amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, el segundo es mucho más fácil. Amar a tu esposo o amar a tu esposa. ¿Y cuál es el ejemplo? Como a ti mismo. Muy bien. Yo creo que si logramos tener un matrimonio sólido, no importa si es tiempo difícil, si es tormenta o si por el contrario es todo apacible. Si el tiempo es fácil o si el tiempo es difícil. Lo que pasa es que el tiempo difícil nos pone a buscar a Dios, mientras que en el tiempo fácil, fácilmente nos separamos de Dios. Cuando tú tienes un refrigerador en la casa, mientras que funciona, tú ni te das cuenta que está funcionando. Cuando empieza a fallar, es cuando tú tomas la decisión de llevarlo a ver qué pasa. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la falla? Lo llevas a donde el técnico. En el matrimonio sucede exactamente lo mismo. Si no hay un tiempo difícil, va el matrimonio bien. No necesitamos de Dios, no buscamos a Dios, pero a la primera crisis, ya que casi tenemos que esperar a que no funcione para llevarlo al técnico. O por el contrario, decimos, este aparato ya no funciona, lo botamos y compramos uno nuevo. En algunos matrimonios funciona igual. Esperan a que la crisis realmente sea severa para buscar a Dios y en algunos casos ya la situación es tan complicada que ni buscan a Dios, sino que de una vez lo dan por terminado. Partiendo de ese hecho, nosotros hemos hablado varias veces de los matrimonios, pero vamos a hablar por un momento de lo que es 3 palabras en una boda judía tradicional: jupá, talit y ketubá. La jupá, en esta foto no se alcanza a ver bien, pero es esto: es una carpa que es abierta en los 4 lados y que tiene una tela encima. Algunas veces es decorada con flores, algunas veces sencillamente la jupá es una casita sin paredes. Esto representa, la jupá representa la casa de Israel. Tiene hospitalidad, como está abierta, está lista para recibir. En el matrimonio, la jupá representa el nuevo hogar, un hogar que está abierto para todos. La tela encima representa cubrir, representa protección. Es el recubrimiento de la ley de Dios, en cierta forma apunta al Sinaí, el velo o la protección de Dios. Pero cuando hablamos de matrimonio, entonces la jupá realmente representa la nueva casa, mirando a la casa de atrás, la casa de Israel, y pensamos en el nuevo hogar que se está abriendo, que es el nuevo matrimonio. La segunda palabra que tenemos allí es talit. El talit es este manto. No sé si ven el manto que tiene la pareja sobre sus hombros, un solo manto. Los que estudiaron Ruth conmigo van a entender la expresión extiende tu manto sobre mí. Regularmente el manto lo usa el varón. Y con el manto en la boda, el varón
cubre a la novia y ahí está representando cobertura. Está representando una serie de cosas que tiene que ver precisamente con ahora tú estás bajo mi manto, ahora tú estás bajo mi cobertura. Incluso algunas mujeres en el día del matrimonio le regalan un talit nuevo al esposo. Este talit él lo usa en la ceremonia para cubrirla a ella y eso es lo que representaría lo que leímos en Ezequiel, extendí mi manto sobre ella, o lo que vemos en Ruth cuando Ruth le dice a vos, extiende tu manto sobre mí. Otra palabra que encontramos en estas ceremonias judías precisamente es una palabra rara que es la ketubá. Yo creo que de las palabras que hemos visto hasta ahora, la ketubá es la más importante. Se me bloqueó esto. Bueno, la ketubá es una palabra muy importante. Ahora, ¿qué representa la ketubá? A ver, yo no logro hacer aquí lo que quería hacer porque esto se me desconfiguró. Ok, ¿ustedes ven la gráfica ahí? Sí, señor. Ok. La ketubá es un documento, es un contrato. Precisamente la ketubá simboliza el pacto de Moisés escrito en el Sinaí. El pacto enumeraba las obligaciones mutuas entre Israel y Dios, así como la ketubá enumera las obligaciones entre el marido y la mujer. Lo primero, entonces estábamos hablando de la jupá, y la jupá es la nueva casa, el nuevo hogar, cobertura, protección. En segundo lugar, entonces estamos hablando del talí, que es el manto, de dar cobertura a. En este caso, entonces, la mujer queda bajo la cobertura del varón. Y el tercer elemento que estamos mirando es la ketubá, que es el contrato, es el convenio. Ana María creo que fue la que nos recordó el pacto. Pues bien, aquí es en donde funciona el pacto, porque la ketubá mira el antiguo pacto, el pacto de Dios con Israel por medio de Moisés, es decir, las tablas de la ley. Y el pueblo se comprometió a obedecer las tablas de la ley. Por eso es que en cada boda hay una ketubá, hay un contrato, hay un convenio que se firma. En un matrimonio judío hay otros elementos, hay más elementos alrededor de estos que estamos viendo. Pero el más o los más importantes o los que yo quise resaltar son estos tres. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre estos tres elementos? Pastor, ¿podría repetir en resumen los tres elementos que ha tocado, pastor? Sí, señor. Vamos acá. Jupá. La jupá es como una carpa. ¿Sí? Hay 4 columnas y hay un techo en tela. Esta ketubá representa, esta jupá, perdón. Esta jupá representa la casa de Israel. En el caso del matrimonio, representa el nuevo hogar, que desde luego está abierto para dar hospitalidad, habla de cubrir, de proteger. El segundo elemento, el talit. El talit es el manto del varón, especialmente el manto para la oración. Y ese manto nos recuerda pasajes como Ezequiel o el pasaje de Ruth. En Ezequiel dice Dios que cubrió, ¿sí? Extendió su manto y cubrió a Israel. En el caso de Ruth, Ruth le dice a vos, extiende tu manto. Entonces, el manto habla de la cobertura, habla de yo ahora me encargo de ti.
Y por eso es que en estas bodas es importante el talit, el manto. Y ustedes pueden ver allí que el manto se ha extendido por parte del varón a la mujer. En tercer lugar está la ketubá. Cuando hablamos de la ketubá, entonces ahí este punto es un punto importante y por eso quiero resaltarlo. Simboliza el pacto de Moisés escrito en el Sinaí. El pacto, en el pacto se enumeraban las obligaciones. Estaba la ley. Por una parte Dios la entregaba, por otra parte Israel se comprometía a cumplirlas. En la ketubá se enumeran las obligaciones entre el esposo y la esposa. Ahí estamos. Ahora, me llama la atención que la ketubá nos devuelva o nos lleve o como lo estamos mencionando nosotros. La ketubá a nosotros nos lleva precisamente a pensar en la ley. ¿Saben? Cuando nosotros hablamos de la ketubá, hablamos de la ley, entonces necesariamente tenemos que echar una miradita a los 10 mandamientos. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Porque los 10 mandamientos son el resumen de la ley de Dios. Entonces miremos los 10 mandamientos rápidamente. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Ese es el primer mandamiento. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni les servirás. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como el Señor tu Dios te ha mandado. Honra a padre y a madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo y no desearás la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Ustedes me preguntarán en este momento, ¿y qué tiene que ver esto con el matrimonio? Pues precisamente por eso empezamos con 3 palabras importantes en el matrimonio, que tienen que ver con la jupá, que tiene que ver con el talit y la ketubá. Estos 3 elementos son propios en un matrimonio sin saberlo. Aunque no nos casamos bajo una jupá, estamos representando un nuevo hogar, una nueva casa. Aunque no estamos mostrando el talit, estamos diciendo, esta esposa ahora yo me encargo de ella, es mi esposa. En algunos países, la costumbre es cambiar el nombre o el apellido de la esposa. María Martínez ahora pasa a ser María de Guzmán o dependiendo el apellido de la casa paterna de su esposo. En algunos países estaba esa tradición. Hoy día casi no lo vemos. Entonces, ahí estamos viendo precisamente lo que tiene que ver con el manto, con extender el manto. Y en la mayoría de los matrimonios hay algo que se llama los votos. Y hay una parte de la ceremonia en que el esposo lee los votos a la esposa y la esposa lee los votos al esposo. Pues la lectura de esos votos representa precisamente lo que nosotros llamamos como ketubá. Ese momento en que se hace la alianza, se hace el convenio, que es lo que nos lleva hacia atrás. Pues si Dios entregó estos mandamientos a Israel para su nueva vida, para bendecirles si cumplían con estos mandamientos, ¿qué les parece si hacemos una aplicación de estos mismos mandamientos al matrimonio?
Empecemos por estos primeros. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Número 1, no tendrás otros dioses delante de mí, no los adorarás ni los servirás y no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios. Estos primeros mandamientos son muy importantes. Hay algo que me llama la atención y es como comienza. Precisamente comienza con yo soy el Señor tu Dios. Pero saben que ese yo soy es yo mismo escribí, yo mismo entregué, yo les entrego, yo lo escribí, yo se los doy. Pero misterioso, bueno, no es misterio realmente, hay varias posiciones en cuanto a esto. Esa palabra Anojí es una palabra que no es una palabra hebrea. Ese yo soy, ese yo no está escrito en una palabra hebrea, sino está escrito con una palabra egipcia. ¿Y a ustedes qué se les ocurre en este momento cuando yo les digo que ese yo no es hebreo, sino que es una palabra egipcia? ¿Alguna idea? ¿A alguien se le ocurre algo? Los hermanos allí, Freddy, ¿alguien quiere mencionar algo? ¿Alguno de los hermanos que está viendo el Zoom tienen una idea? ¿Por qué en este texto que es tan importante para Israel, para el pueblo hebreo, Dios inicia con una palabra que es egipcia, no hebrea? Bueno. Por ser inclusivo, pastor, no sé. Por ser inclusivo. Eso apareció hasta ahora, eso no era de esa época. Pero... ellos vivieron Claro, 400 porque es una palabra Ramón. para años allí en Egipto. Muy bien. Por el ¿Y idioma. Raúl qué decía? porque es una palabra usada para la ley que fue dada a Moisés. Claro, es una palabra que utilizó, pero la razón por la que Dios la utiliza es porque ellos habían estado en Egipto y habían estado por más de 400 años. Incluso se dice que la ley vino 430 años después. Entonces es una palabra en egipcio y yo creo que esta palabra es para llamar la atención del pueblo de Dios. Es para hablar en la lengua que ellos conocían, para decirles, yo soy el que les estoy dando esto a ustedes. Es decir, esto es muy importante. Y él comienza el decálogo diciendo, yo les estoy dando esto, yo mismo escribí para llamar la atención del pueblo. Ahora, ¿cómo podemos interpretar esto al hablar de matrimonio? ¿Cuál sería la razón de empezar por esto? Pues bien, yo creo que hemos de empezar algo que es con la comunicación. Hombres y mujeres, científicamente se ha demostrado que no solamente físicamente son diferentes, sino también mentalmente son diferentes. Y esto tiene que ver con que es importante arrancar el matrimonio hablando en el lenguaje del otro. Yo no entendía esto hasta cuando estuvimos viendo la traducción de la Biblia en lengua guayú. Los guayú son una tribu en Colombia. Y cuando se hizo la traducción de algunas partes de la Biblia en guayú, encontraron un problema. Y el problema es que los hombres no querían leer ese libro. Entonces le dijeron, pero ¿por qué no quieren leer este libro ustedes? Y ellos dijeron, no, es que ese libro está escrito en lenguaje de mujer para mujeres. Y entonces ellos se voltearon a mirar y resulta que las personas que les habían ayudado con la traducción eran mujeres. Entonces, efectivamente, el lenguaje que se utilizó para la traducción fue un lenguaje femenino para mujeres.
Saben, muchas veces el problema que tenemos en el matrimonio es comunicación. Y todos tenemos este problema. Y es que a veces no hablamos en el lenguaje del cónyuge. Y a veces no escuchamos al cónyuge en el lenguaje nuestro. Y eso trae dificultades. Entonces yo creo que para el punto de inicio tiene que ver con lo que Dios nos está enseñando aquí en los 10 mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. No debe de haber duda de esto. Esto tiene que ser una certeza en el matrimonio. ¿Qué es lo que tú me dices a mí? ¿Qué es lo que yo te digo a ti? Y si en algún momento, perdón, hay que parar, hay que detenernos, hay que hacerlo para ver qué es lo que se nos dice aquí o qué se nos dice allá. El anojí no solamente es una palabra egipcia, no solamente traduce yo mismo lo escribí, sino que es una palabra que nos lleva a ver que el idioma extranjero era un idioma que captaba la atención de ellos porque venían de un cautiverio en Egipto por más de 430 años. Muy probablemente su lengua en cierta medida se había perdido y por eso es que el Señor llama la atención sobre ellos. Por esta razón, tenemos que empezar partiendo de un esfuerzo. Tratar de hablar en el idioma que habla el otro y tratar de entender lo que el otro está hablándome en mi propia lengua. Porque si no, podemos caer en problemas. Muy bien. Hasta ahí vamos bien. Por esta razón yo creo que él les recuerda que lo sacó de la casa de Egipto, de la casa que era de servidumbre. Para no hablar de machismo, porque esto suena a machismo, la mujer fue entregada al hombre, es decir, la causa de la mujer o que la mujer apareciera en escena es para complementar al varón. El hombre estaba solo, Dios dice que todo lo que vio era bueno en gran manera y de pronto dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Dios hace a la mujer y se la presenta al varón. El varón responde, estos huesos mis huesos, carne mi carne, ella será llamada varona porque del varón fue tomada. En los matrimonios, el varón paga una dote por la mujer, es decir, la libera de la cobertura de su padre y ahora él asume la cobertura de él. Entonces, por esta razón, es importante que nosotros no solamente entendamos el lenguaje del otro, sino que entendemos que aquí el responsable del hogar es el varón y que el varón rescata a la mujer para hacerla suya. ¿Hasta aquí hay alguna inquietud, alguna pregunta? Porque todavía no hemos empezado. Ana María. Pues se me hace complejo entender cómo sería hablarle al hombre en el lenguaje del hombre. ¿Cómo es eso? Por ejemplo. Un ejemplo, sí. Un ejemplo. Va el esposo y va la esposa en el carro. La esposa dice, ay, yo me acuerdo porque que por aquí hay un restaurante en el que comimos una lasaña muy rica. Y siguen caminando y ella se enoja. ¿Por qué se enojó? Porque no le dijo que quería comer, sino le mandó el indirectazo. El decir por aquí hay un restaurante en el que comimos una lasaña muy rica es bajemos a comer. Entonces el lenguaje no es en cierta forma directo. Ahora, ¿cuál es el problema del varón? El problema del varón es que es directo y a veces brusco. ¿Sí? Entonces tenemos que, a mí me toca, ya, vamos a comer allí entonces.
Y a la mujer le toca entender que él no está siendo áspero, es que él es así. ¿Sí? Ay, mi papá está enfermo. Y uno como varón responde, ¿y qué quieres que haga? No, ella quiere descargar, ella quiere contar con alguien que le diga, le dé un abrazo, le diga, vamos a orar, sí, pero ¿y qué? O sea, como pelea. Pero así es el lenguaje de uno y así es el lenguaje del otro. Las mujeres piensan en relaciones, ¿sí? Entonces, cuando hablan relacionando al uno al otro. El varón no, el varón piensa en cosas, ¿sí? Ustedes escuchan la conversación de dos varones y están hablando de computadores, de carros. Lo más parecido al hombre es hablar de fútbol. La mujer no, la mujer habla de personas, habla del problema que tiene Margarita, habla de lo que le está ocurriendo a Susana, habla de lo que pasó con la niña ayer. ¿Sí me explico? No son dos idiomas diferentes, pero son dos perspectivas diferentes. Y por eso es que para iniciar un matrimonio tenemos que empezar por entender qué es lo que está diciendo el uno y qué es lo que está diciendo el otro. Bien, este es el punto de partida. Saber que hablamos dos lenguas diferentes. Entender que tenemos un pasado del cual fuimos liberados. En cierta forma, cuando el Señor dice que yo lo saqué de la casa de Egipto, está mostrando un pasado, 400 años de esclavitud, de todo lo que aprendieron allá, pero lo que viene ahora es nuevo. Esto es lo que yo les voy a dar ahora a ustedes. Y en el matrimonio también sucede así. Yo viví 20 años, 25 años solo antes de casarme, en donde yo tomé decisiones solo, donde ella tomó decisiones sola, en donde ella tenía su vida, yo tenía mi vida, ella tenía sus amigos, sus amigas, yo tenía mis amigos, mis amigas. Ahora no, ahora esto es nuevo, eso queda atrás. Ahora yo tengo un esposo a quien hacer feliz y yo tengo una esposa a quien hacer feliz. Empezamos de nuevo ahí. Ese pasado quedó allá. Ya fui libre de eso. Ahora soy libre para una nueva relación. Ese es el contexto de los 10 mandamientos. Un lenguaje que yo entienda, un pasado que tengo que olvidar. Ah, es que cuando yo vivía solo, no. Cuando tú vivías solo, se acabó. Ahora tienes una esposa o ahora tienes un esposo. Entonces, ¿qué les parece ese primer principio o esos dos primeros principios para establecer un matrimonio sólido? ¿Creen que son buenas bases? Sí, es un pilar fundamental dentro de la relación matrimonial. La comunicación debe ser así. Claro. Y la otra parte no solamente es la comunicación, sino la otra parte es olvidarme que ya fui liberado de lo que pasó antes. Tengo que aprender algo nuevo, a vivir junto con. Por esa razón vienen los 10 mandamientos. Ahora sí, vamos a pasar y vamos a continuar con lo que estamos diciendo acá. Ah, un momento. Vamos a, no tendrás dioses delante de mí. Dios es un Dios celoso. Dios no acepta que hayan dioses delante de él. Él es el único Dios. Pero nosotros tenemos otros dioses. ¿Saben? En el matrimonio yo creo que empezamos así. No mires otros hombres. No compares a tu esposo con el esposo de otra mujer. La comparación trae problemas. Este es tu esposo, no es otro. Igual, no mires otras mujeres. No compares a tu esposa con otra mujer. ¿Sí? La comparación te va a traer problemas. Esta es
tu esposa, no otra. Y eso sí que trae dificultades. Y la excusa que uno tiene como varón, permítanme decirles, porque esto no es nuevo, la excusa que uno tiene como varón es solo una amiga. No está pasando nada. ¿Sí? Y la excusa que tiene la mujer también es, pero si es un amigo, apenas lo conocí, pero ¿saben? En consejería, uno empieza a escuchar, es que mi esposo no me habla, es que mi esposo no me escucha, es que mi esposo no hace, es que mi esposo no tal. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo quién? Y ahí es cuando uno se da cuenta que ya han empezado a hacer una comparación de que este hombre sí la escuchó, de que su esposo no le habla, de que este sí le habló, que su esposo no le corrió la silla, este sí le corrió la silla, su esposo no hizo esto, ahí, cuando se empieza a hacer esa comparación, es cuando empiezan los problemas. No compares a tu esposo con otro hombre. Es más, para evitar comparar a tu esposo con otro hombre, no mires otros hombres. Para evitar comparar a tu mujer con otras mujeres, no mires otras mujeres. Recuerda, no vas a tener otro hombre o no vas a tener otra mujer delante de tu esposo o delante de tu esposa. Vamos con el siguiente. No pronunciarás el nombre de Dios en vano. No hables innecesariamente o sin sentido de tu esposo. Esto es tan importante dentro del matrimonio que el decir, yo tenía un amigo que le gustaba contar varios chistes de su esposa. Él decía que su esposa, el nombre de su esposa era Patico, pero resulta que no se llamaba Patricia. Y entonces uno decía, pero ¿cómo así que Patico? Y él decía, es que es pantera, tigre, cocodrilo. Y empezaba a sacar varios chistes así de su esposa. Y ay, es tan lamentable porque ellos terminaron divorciándose. Y terminaron divorciándose precisamente porque él habló en vano muchas veces de ella. Saben que el hablar vanamente no solamente quita el precio, quita el valor de la otra persona, sino que eso va haciendo tanto daño a la relación. Entonces, si el primer mandamiento es no tendrás otros hombres, otras mujeres para ti, o delante de tu mujer, delante de tu varón, el segundo mandamiento es no pronunciarás el nombre de tu esposo o tu esposa en vano. Es decir, no hables innecesariamente de él, no hables sin sentido de él. El hablar sin sentido, el hablar innecesariamente es también el quejarse de él delante de otras personas. Tú no sabes el daño que se hace. Es que ella es una inútil, es que ella no sabe, es que ella no sé, ella es bruta. Esto daña a la otra, así ella no está escuchando. O él es un borracho, él es golpeador, él no llega. Estas cosas dañan. ¿Por qué? ¿Por qué? Una de las razones por las que dañan precisamente es, primero, porque tú te estás convenciendo de eso. Segundo, porque los que están escuchando eso se están convenciendo de él. Entonces, cuando ellos vean a tu esposa, no van a ver a tu esposa, sino van a ver una boba, van a ver una bruta, van a ver una mujer que no hace nada. Cuando vean a tu esposo, van a ver un borracho, van a ver un peleón, van a ver un tipo que no hace nada. Entonces, no solamente estás dañando tu relación con él, sino que lo estás dañando a él o a ella delante de otras personas. Van a perder el respeto por tu esposo o van a perder el respeto por tu esposa. Por eso es que es importante
El segundo mandamiento, no pronunciarás el nombre de tu esposo en vano. Vamos al siguiente que tenemos en esta tabla. El siguiente mandamiento que tenemos en esta tabla, ya no tenemos más mandamientos en esta tabla. Entonces, hasta aquí, estos 3 mandamientos. No tendrás dioses delante de mí, no los adorarás ni les servirás, no tomarás en vano el nombre de Dios. ¿Cómo vamos? ¿Es claro? Claro, pastor. Esto de no los adorarás ni les servirás, no lo mencionamos, pero tiene que ver con el anterior, no tener otros dioses delante de mí. Solo que en este caso es el alabar o adorar. Es que Juan sí atiende a la esposa, es que Pedro sí está listo para servir, es que Marta sí atiende a su esposo, es que ahí estamos alabando, estamos adorando a esa persona en lugar de adorar a mi esposa o a mi esposo. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste que te quedó bien, que le quedó bien la comida? O que le quedó bien la casa, o que ese peinado es estupendo. ¿Cuándo fue la última vez que alabaste a una mujer delante de la tuya? Oye, mira, ese vestido te quedó bonito. Y no se lo has dicho a ella. Entonces, por eso, no poseerás otros hombres delante de tu esposo, no los adorarás ni les servirás a ellos. Y terminamos con no tomar el vano o no hablar en vano o innecesariamente. Aquí hay 2 mandamientos nuevos que son bien interesantes. Guardarás el día de reposo para santificarlo como el Señor tu Dios ha mandado. Dios nos dice, 6 días trabajarás, 1 descansarás. Y yo creo que también es importante dentro del matrimonio. Yo trabajo para que mi esposa y mis hijos tengan una vida mejor que la que yo tuve. Pero ¿saben que en ese esfuerzo estoy sacrificando a la familia? Estoy trabajando más de las 8 horas diarias por los 6 días. Estoy excediéndome al punto que ya mi familia no me conoce. Necesariamente la voy a perder. ¿Cómo así que la pueden perder? ¿Saben? La pueden perder porque ya no tienen tiempo con ella. Dios nos pide un día para Él, un día en el que yo como esposo junto con mis hijos tenemos que acercarnos a Él. Pero no solamente es ese día. Yo necesito 1 hora para hablar con ella o hablar con él. Yo necesito, ¿ustedes recuerdan cuánto tiempo gastaban de enamorados? ¿Recuerda cuánto tiempo? Miren, yo iba a la universidad por mi esposa a las 2 de la tarde. De ahí la llevaba hasta donde ella vivía, que era como 1 hora. Todo el camino, todo el trayecto que hacíamos, hablábamos. Llegaba a su casa después de las 3 de la tarde y seguíamos hablando. Llegaban las 7 de la noche y ya me tocaba salir para mi casa. Llegaba a mi casa y cogía el teléfono y otra vez la llamaba. Hablamos tanto tiempo de enamorados que ahora de casados ya no tenemos nada que hablar. No, hay que hablar, hay que compartir. Así como le dedicaba tiempo en el noviazgo, ahora más porque ahora es mi esposa. Debo de dedicar más tiempo. Bien. Luego que hablamos acerca, este principio quedó claro, ¿verdad? El de dedicar tiempo a la familia. Sí, señor. Muy bien. El siguiente, honra a tu padre y a tu madre. Ahora, este mandamiento tiene promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas largos días. ¿Qué podemos entender por honra a tu padre y a tu madre?
Respetarlo. Muy bien. Cuidarlos. Cuidarlo. Sí. Pero, ¿saben? Hay algo que me llama la atención. Primero que todo, esto no necesita interpretación. Precisamente es honrar a tu padre y a tu madre. Esto debemos de tomarlo literalmente. Honrar a nuestros padres a veces no es una tarea fácil, porque son difíciles. Pero es un mandamiento, ya hay que hacerlo. Tenemos que esforzarnos para hacerlo. Pero si nuestros hijos ven cómo honro yo a padre y a madre, pues nuestros hijos en su tiempo van a honrarnos a nosotros. El honrarlo tiene que ver con el respeto, tiene que ver con el dar el lugar que ellos merecen, no que ellos controlen mi matrimonio, no, darles el lugar que ellos merecen. Para honrar a nuestros padres, cuando ellos lleguen a edad avanzada, debemos aprenderles a dar lo que ellos necesitan, no lo que creemos que nosotros necesitamos. En otras palabras, por ejemplo, ¿qué necesitarían ellos en su edad si ya lo han tenido todo? Ellos necesitan que yo vaya a los visite, que yo los abrace, que yo salga con ellos. ¿Sí? Pero a veces para nosotros es más fácil, le regalo un celular o una tablet y cogen la tablet como tableta para cortar la carne porque ni tienen idea de qué es eso. Entonces, la idea es ir más allá de eso, al honrarles. Ellos necesitan es más de nosotros y menos cosas. Bien. Y llegamos a la parte final. No que vamos a terminar ya en un sentido en que se acabó esto, sino, la parte final son 5 mandamientos que tienen no. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Y ahí habla de la esposa, de la casa, de la tierra, de los amigos. Muy bien. Lo primero que todo, no matar. Ustedes escucharon el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte dice, oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que dice necio o fatuo o insensato a su hermano es culpable de juicio. Pues bien, no matar, no estamos refiriendo a matar con la acción necesariamente, pero yo creo que también se puede matar con la lengua. Tanto el abuso físico es malo como el abuso verbal. Esto está prohibido. Cuando le hablas a una persona cruelmente, estás matando su carácter, estás destruyendo su personalidad. En lugar de hacer que ella florezca, que ella crezca, que sus aptitudes aparezcan, lo que estás haciendo es que se marchite. Entonces, no matarás, no solamente se refiere a la acción física de matarlo, sino también con nuestro lenguaje o la forma que nos dirigimos a ella o a él, porque también sucede en caso contrario. Los golpes no siempre los da el varón a la mujer. Yo en una ocasión tuve que ir a una consejería y yo no sabía hablar no sabía cómo tratar el tema del maltrato con la señora. Cuando yo le dije, bueno, pero él te está golpeando o algo. Me dijo, no, ni que se atreva. La primera vez que me levantó la mano, lo mandé escaleras abajo y tuve que hospitalizarlo. Luego él me fue a levantar la mano otra vez y yo tenía la plancha y le rompí la cabeza. En ese momento yo dije, bueno, ahora entiendo a este pobre hombre por qué es como es. El maltrato no siempre es por parte del varón, también se ve por parte de la mujer. Muy bien. No cometerás adulterio. Es otro de los mandamientos que tienen que ser claros, tanto para el hombre como para la mujer. La palabra adulterio es falsificación,
Cuando hablamos de matrimonio, entonces estamos hablando de una relación que no está dentro del matrimonio. Sin embargo, esto va más allá de lo que es la fidelidad. Esto tiene que ver con lo que es más la intimidad y la pareja, la persona, pero en todo el complemento. Significa que no debemos hacer públicos los temas privados. Lo que decían en los años anteriores, la ropa sucia se lava en casa. Es mantenerlo allí lo que pasa en casa y es solucionarlo. Tanto el hombre como la mujer deben de respetar a la otra persona y guardar, mantener esa confianza. El adulterio tiene que ver más allá de la, vamos a decir, de la fidelidad, tiene que ver con la honestidad, tiene que ver con el respeto al cónyuge. Bien. Perdón. Lo va a poner allá para yo apagar acá. Vamos a pagarle a Luz Marina, no es con nosotros. Ok, vamos con el siguiente, no hurtarás. ¿Cómo podemos, cuando yo estoy hablando de no hurtarás, realmente yo no estoy hablando de sacar el dinero y la billetera de tu esposo sin que él se dé cuenta? Aunque sí, eso no es robar. O no tomar el billete de la cartera de tu esposa sin que ella se dé cuenta. Esto es no robar, pero, ¿saben? Yo quiero ir un poco más allá, y es realmente el no dar el crédito a la pareja, el crédito que ella merece. A veces en el matrimonio entramos a una competencia y no nos damos cuenta de lo importante que es reconocer al otro. A veces una flor indica que viene la primavera. A veces un decir, tú eres muy inteligente, este plan que tú estás haciendo es muy bueno, voy a apoyarte en este proyecto, es lo que se necesita. El negarnos a decir, este proyecto es bueno, voy a ayudarte en este proyecto, voy a apoyarte, eso es robarle a la otra persona los méritos que tiene, es robarle, es no dejarla desarrollar. Y eso sí que hacemos muchos, especialmente los varones, cuando nuestras esposas quieren tener un proyecto que parece que es mucho mejor que el proyecto que tenemos nosotros. Cuando nos da la impresión que el proyecto de ella es mejor, como que tendemos a apagarlo, a borrarlo, a dejarlo a un lado. Bien, vamos con el siguiente. No dar falso testimonio. Voy a hacer una pregunta un momentico acá. ¿Qué es falso testimonio? Hablar mentiras del otro. Hablar mentira del otro. ¿Cuándo hablo mentira del otro? Cuando estoy tergiversando las cosas que dice el otro. Bueno, gracias, Raúl. ¿Qué piensan ustedes de decir, es que nunca me da? Es que siempre hace. Generalizamos. Nunca me abraza. ¿Es verdad que nunca te abraza? ¿Es verdad? Que nunca, porque si lo ha hecho una vez, entonces no fue nunca. Es que él siempre llega tarde. ¿Siempre llega tarde? Porque si llegó una vez temprano, quiere decir que no siempre. Es que siempre se le quema el arroz. ¿Algunas veces lo has comido bueno? Entonces eso quiere decir que no siempre se le quema. ¿Sí? Nunca me dice, ¿alguna vez te dijo? Entonces no quiere decir que nunca te dijo. Y si usamos nunca o siempre,
estamos dando falso testimonio. No solamente lo que nos está diciendo Raúl de cambiar las cosas, sino el dar falso testimonio es aseverar algo que no es cierto. Es que 1.000.000 de veces te he dicho. Es una exageración, pero también es un falso testimonio. Porque contaste 1.000.000 de veces. ¿Qué tal que te falte una todavía? Entonces no es 1.000.000. Casi. Eso es un falso testimonio. Y si se ríen es porque 1.000.000 de veces les ha pasado. Pero bien, no dar falso testimonio. El último mandamiento tiene que ver con no codiciarás. Y no solamente habla de la esposa del amigo o de la casa o de los bienes. Pero, ¿quién de ustedes no ha codiciado algo dentro? Y yo conozco la historia de un amigo que no tenía dinero, pero su vecino sí. Y su vecino se compró un televisor de 70 pulgadas y eso venía en una caja grande. A la mañana siguiente él botó la basura y entre la basura botó esa caja. Pues este amigo salió, cogió la caja y la puso frente a su casa. ¿Qué quiere decir eso? Yo también me compré un televisor. ¿Y qué hiciste en la caja? Claro, eso tiene que ver con codiciar. Pero yo creo que eso es algo que tenemos que tener cuidado. Dar gracias a Dios por lo que tenemos. Dar gracias a Dios tanto en la abundancia como en la pobreza. Porque lo que hemos recibido, lo hemos recibido de Él y a Él es a quien damos gracias. Muy bien. Entonces, hasta aquí llegó nuestra presentación. Y ahora no sé si tengo tiempo para algunas inquietudes, dudas de ustedes, o si ya estamos finalizando. Freddy. Pastor, creo que le falta el último, ¿no? No codiciarás. Lo acabé de mencionar, ¿no? Puedes repetirlo, pastor. Ok. Perdón, pastor. Señora. Antes de, es que yo creo que el pastor también es Freddy. Freddy es pastor. Sí. Bueno, sí. El pastor, porque era la misma inquietud que yo tenía, es que yo no lo relacioné con la explicación del televisor con el tema del matrimonio. Ok, ya. No codiciar es tanto para el uno como para el otro el desear cosas que otros tienen. ¿Sí? Tú no me das la casa que tiene Juan, o es que mi casa es tan pequeña. ¿No estamos codiciando? Cuando lo que tenemos que aprender es a ser agradecidos. Lo que tenemos es porque el Señor nos lo ha dado y damos gracias tanto en abundancia como en escasez. Codiciar es cuando no estoy conforme con lo que tenemos. Y en el matrimonio, a veces no damos gracias por lo que tenemos y queremos algo mejor. No codiciar. Bien, ahora, si yo aplico estos principios en mi matrimonio, voy a volver sólido mi matrimonio y voy a poder enfrentar cualquier situación por difícil que sea. Si yo aplico estos principios al matrimonio. ¿Por qué? Porque si yo me pongo en el lugar del otro, entiendo lo que el otro me está diciendo. Si yo he olvidado mi pasado, yo sencillamente no voy a mirar a otro hombre o a otra mujer más que el mío. No voy a mencionar, no voy a hablar innecesariamente de él o su sentido o de ella. Voy a mantener mi tiempo de calidad con ella, con los hijos. Voy a estar honrando al padre y a la madre. No voy a estar maltratándolo ni física ni verbalmente.
voy a mantenerme fiel, leal a mis votos matrimoniales. No voy a quitarle o no voy a robar sus méritos. ¿Sí? Voy por el contrario a reconocérselos y a dárselos. No voy a hablar falso testimonio. No voy a codiciar lo que otros tienen porque yo estoy contento con lo que tengo. Estoy feliz con mi esposa, estoy feliz con mi esposo. A pesar del tiempo que ha pasado. Bien. Inquietudes, preguntas. Freddy. Ah, no. Pensé que iba a hablar Freddy. Pastor, yo quería de pronto mencionar algo, no tanto como una pregunta, sino un comentario que me parece importante, y es también cuando decía que honrar a padre y madre, también como pareja uno tiene que apartarse del nido de sus padres, porque eso también tiende a dañar la relación matrimonial. O sea, es saber que el que se casa, quiere casa, y aparte, y las cosas fluyen muchísimo. Desde luego que honrar a padre y madre no quiere decir darles su lugar, pero no quiere decir poner mi hogar bajo su mando. No, él es mi papá, ella es mi mamá, pero yo soy el papá, soy la mamá y soy el esposo o la esposa en esta casa. ¿Sí? Bien, pastor. Bien. Vamos a pedir a los hermanos si tienen alguna pregunta. ¿Okay? Muy bien. Hermanos, ¿tienen alguna pregunta sobre el tema, sobre los mandamientos, alguna inquietud, algo que tendríamos que, alguna duda, algo que aplicar a nuestras vidas? ¿Se han identificado con algunas cosas? Si tienen alguna pregunta, háganlo, hermanos, para dar lugar también a los hermanos que están de Colombia, de Venezuela, de varios países que están a través del Zoom compartiendo con nosotros, hermanos. ¿Alguna pregunta? Pueden venir acá y hacer la pregunta al pastor directamente. Por el frío les ha entumecido. Están tímidos. Pastor, aquí el clima ha bajado tremendamente. Debemos estar con los 8, 7 grados, pastor. Entonces, y cuando hace frío no hablan los hermanos. No, yo creo que se han entumecido por el tema, pastor. Ah, yo quisiera escuchar a Juanito. Ya se me perdió Juanito, no le digo. Está aquí, pastor. Hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Se han perdido? ¿Han sido bendecidos? ¿Y el pastor Tito? ¿Pastito? ¿Dónde está Tito? No está el pastor Tito. ¿Alguna pregunta, hermanos? Yo quería hacer la pregunta, pastor. No sé si podrías repetir esta parte de las 3 primeras palabras que empleó. ¿En qué medida afecta el desenvolvimiento del matrimonio, pastor? Bueno, son 3 palabras que están con todo lo que es la ceremonia de un matrimonio judío, ¿no? Y es el significado de las palabras. Por ejemplo, la primera palabra que nosotros mencionamos cuando estábamos hablando de esto es la jupá. El hablar de la jupá es hablar de la nueva casa. Bueno, viene de la casa de Israel, pero ahora estamos hablando de la nueva casa, el nuevo hogar que se está formando por la pareja. Ese nuevo hogar, desde luego, es abierto, tiene que ver con la hospitalidad que va a dar el nuevo hogar. Dentro de esa jupá, que es donde se celebra el matrimonio, simbolizando la nueva casa, vemos algunos otros elementos como el talit. El talit es el manto. El manto es del varón. Incluso algunas novias en el día de la boda
lo que regalan a su esposo es el talit, el manto. Este manto muestra la cobertura, el esposo dando cobertura a la esposa. Y eso viene de Ezequiel, cuando el Señor dice que dio cobertura, extendió su manto, cubrió a Israel. Viene también de Ruth, cuando Ruth dice, extiende tu manto sobre mí. Entonces el talit es el manto y nos muestra esa cobertura. Pero la palabra a la que más le dedicamos tiempo fue la palabra Jetubá. Esto es lo que está escrito. Si yo quiero traducir Jetubá, eso traduce lo que está escrito. Hace desde luego referencia a la ley de Dios dada en el Sinaí, para comenzar esa relación de Dios, de Dios con Israel al entrar a la tierra prometida. Y aquí también hay una ley para entrar en una nueva familia, un nuevo hogar. El matrimonio es el principio de ese nuevo hogar y tiene un contrato. Ese contrato es lo que se conoce como la Jetubá y hace referencia a la ley dada por Dios en el Sinaí, y estas serían las promesas que el esposo hace a la esposa y la esposa hace al esposo. Esto se firma y generalmente es un documento muy bonito, muy adornado, con flores o de alguna otra forma. Tomando en cuenta la última palabra que usted habló, ¿qué pasa con aquellas parejas que todavía no han firmado, por ejemplo, con el registro civil, no han firmado todavía ese pacto de responsabilidades? En Bolivia, por ejemplo, cuando uno se casa, hace un pacto, ¿no?, de promesas, todo eso. ¿Qué pasaría con una pareja que todavía no ha hecho ese pacto, pero ya están juntos? Bueno, si yo me remonto a la tradición judía, si yo me remonto a lo que fueron los primeros matrimonios, dentro de los primeros matrimonios se veía la ketubá, ketubá como algo muy importante, era el contrato. En ese contrato estaba especificado cuándo el cuándo el novio va a venir por la novia, en qué tiempo se van a casar, estaba especificado la dote, está especificado, muchas cosas están especificadas. Entonces, si eso se veía como todo parte de la ceremonia del proceso del matrimonio. Si no se hacía eso, entonces realmente se conocía como algo ilegal o algo que no era bien visto. Y no eran muy bien reconocidas estas personas. La pregunta sería en este momento, ¿por qué no se han comprometido? ¿Por qué no tienen una ketubá o por qué no tienen una alianza firmada? ¿Por qué no se han dado votos? Esa sería la pregunta. Al responder esa pregunta, entonces entenderíamos qué clase de relación es. Porque si yo estoy plenamente comprometido y ella está plenamente comprometido, entonces, ¿cuál es el impedimento para que firmemos la Jetubá? ¿Cuál es el impedimento para que firmemos la alianza? ¿Sí? Esa sería la pregunta. Muy bien. No sé si esto responda, ayude o confunda un poco más. ¿Alguna pregunta, hermanos? Aquí creo que Agustín quiere preguntar. Bueno, Agustín y la hermana Ana María por Zoom también quiere preguntar algo. Agustín. Pastor. Mi hermano, Pastor, cuéntame. No, yo, como decías, no hemos firmado en el cartorio. A muchos ¿no ve? A veces decimos, como a muchos jóvenes, ¿no ve? Decimos, no estoy seguro, no sé si va a dar cierto, ¿no ve? Entonces, en esa parte estamos muy errados, ¿no, pastor? Ajá. Entonces, lo más cierto sería, pastor,
como en el matrimonio hacer correctamente, ¿no? Claro. Primero es el matrimonio, tanto sería civil o religión, cualquier uno es válido, ¿no, pastor? Sí, cualquiera es válido. ¿Sabes? Dios, cuando tomó a Israel y lo sacó de la tierra de Egipto y le fue a entregar la tierra prometida, antes de llevarlos a la tierra prometida, él hizo la alianza con ellos, el antiguo pacto. Ese antiguo pacto decía, si ustedes cumplen con esto, yo los voy a bendecir cuando estén en la tierra prometida. Si ustedes no cumplen, yo voy a quitarles la bendición. Yo pienso que también es así dentro del matrimonio. Si yo hago las cosas al derecho y cumplo con esto, voy a recibir bendición de Dios cuando esté en el matrimonio. Pero si no hago las cosas así, ¿cómo puedo esperar que el Señor me bendiga? Si estoy entrando mal. Y no solamente que estoy entrando mal, sino que no estoy haciendo lo que Él me pide que yo haga. Si tú quieres una bendición real en tu matrimonio, en tu relación, lo mejor es hacer las cosas a la manera de Dios para recibir el respaldo de Dios, para tener la cobertura de Dios. Yo creo que la jupá, más que mostrarnos que es el nuevo hogar, el tener la tela encima está reflejando la cobertura que Dios da a esa nueva casa, a ese nuevo hogar. Bien. Gracias, pastor. No sé si hay alguna pregunta más, hermanos. Ana María está levantando la mano aquí en el Zoom. Gracias, pastor. Buenas noches a todos. Tengo una pregunta que no es mi caso personal, hago la salvedad, pero a una persona conocida, ella no se ha podido congregar en la iglesia a pesar de que pues tiene todo el deseo de hacerlo, pero su esposo no le permite congregarse. Él tiene algún conocimiento de Dios, pero es un problema como de machismo y entonces como que si él no siente, ella no puede ir tampoco a la iglesia. Entonces, ¿cómo poderle aconsejar a ella? Bueno, Pablo con la iglesia de los Corintios enfrentó situaciones como esa. De hecho, en el capítulo, los primeros 6 capítulos hablan de los problemas que tenía la iglesia de los Corintios. Y a partir del capítulo 7, Pablo quiere responder algunas preguntas como la que tú acabas de darme. Entonces, 1 Corintios capítulo 7, Pablo dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Al marido le dice que cumpla con la mujer el deber conyugal, lo mismo que a la mujer le dice que cumpla con el, perdón, con el poder, con el deber conyugal. Luego es interesante porque a partir del versículo 7, que Pablo dice, yo quisiera que ustedes estuvieran como yo, es decir, solteros, que nadie se case. Entonces él dice que, digo yo, verso 8, pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. ¿Qué quiere decir eso? Algunos varones o algunas mujeres tienen el don de continencia. Quiere decir que no despiertan el deseo sexual. Si no despiertan el deseo sexual, si no necesitan quédense solteros. Pero quienes no tienen el don de continencia, es decir, quienes todavía tienen el deseo sexual, cásense. Es mejor que se casen que se quemen solitos. ¿Sí? Y luego dice, verso 10, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino manda el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y en caso de que se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a la mujer. Esto lo está diciendo a los que son esposos. El verso 12 es interesante porque dice, y a los demás, un momento,
Habló a los solteros, habló a las viudas, habló a los casados. Entonces, ¿quiénes son los demás? Los demás. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Sí, los que están en yugo desigual. Los que están en yugo desigual o que no están casados. Pero nota lo que dice. Desde luego que deben de estar en yugo desigual y deben de estar juntos. ¿Por qué? Porque dice, mire, y a los demás yo digo, él no está diciendo el Señor dice, sino es un consejo de Pablo. No el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Entonces, Ana María, ¿cuál es el principio acá? Aunque él no sea creyente y ella sea creyente, no lo abandone, no lo deje. Pablo da la razón, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. O sea, mientras que él consienta en vivir con ella, viva con él. Ahora, que la vida es difícil. Entonces, a mí me gustaría mencionar brevemente lo que nos dice Pedro, porque Pedro también habla al respecto. Pedro, primera de Pedro, el capítulo 2, el verso 18, Pedro habla a los criados. Le dice, criados, estad sujetos a todos con respeto, estar sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Entonces, hasta ahí está hablando a los siervos. Lo que me llama la atención es que el capítulo 3 comienza con la frase, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Es decir, una mujer no solamente tiene que estar sujeta a su marido si él es buen marido, sino también al que es difícil. ¿Por qué? Porque su conducta lo puede traer a Cristo. Ojo, no lo dice la Escritura, no lo dice Dios, lo digo yo. Si dentro de esa relación de matrimonio peligra la integridad de alguno de los dos, yo diría que salve su vida. Que no espere que él o ella te mate. Sí, es complicado porque yo confío en Dios, yo creo en Dios, yo sé que Dios tiene un plan. Pero si la vida está en peligro, yo diría que se separaran por lo menos por un tiempo. Porque no creo que el esposo incrédulo o la esposa incrédula tenga que conseguir su libertad con el homicidio. Bueno, es solo una opinión. Bien. ¿Tenemos más preguntas? Pastor, muchas gracias. No sé si vamos a dar lugar tal vez a una pregunta más de parte de los hermanos que están a través del Zoom y una pregunta más de parte de aquí de la iglesia. Muy bien. ¿Está bien? Está bien, yo no tengo problema. No sé si hay alguna pregunta más de algún hermano, alguna hermana. ¿Los hermanos de Zoom tienen alguna pregunta? ¿Todo claro? Perfecto. Muy Aquí bien. en la iglesia, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna duda? ¿Alguna aclaración? ¿Todo claro? Pastor, entonces, como habíamos dicho, ahora usted puede preguntar a la iglesia todo lo que ha hablado, o como usted conoce a los hermanos, puede decirle por nombre la pregunta, pastor, para tomar examen.
hacer la pregunta. ¿El pastito dónde está? Digo, el pastor Tito. No se acuerdan de Tito y de Juan, entonces. No, también me acuerdo de mi hijo extraviado. Oiga, ¿dónde está? Alex está ahí atrás, pastor. Pero es que no lo veo con el heredero nuevo, ya son 2 hijos. Y el bebé creo que Alex llamó al bebé Luis, no sé por qué. Pastor, muy agradecidos. ¿Qué le Bien. decimos, pastor? Un abrazo para todos, el Señor les bendiga. Terminemos con oración, Pastor Freddy. Sí, claro que sí, pastor. Solo que aquí le van a mandar un saludo. Muy bien. Ahora sí. Mándele un saludo, hermanos, al pastor, ¿sí? Pastor, reciba los saludos de la iglesia, ¿sí? De toda la iglesia. Hermanos, realmente para nosotros es un tiempo muy especial. Yo quiero agradecer al pastor Luis Eduardo por este tiempo. Vamos a orar, ¿sí? ¿Cuántos han sido edificados esta noche? Amén. Ha sido un tema interesante porque ha hablado de los 10 mandamientos desde una perspectiva tan diferente a los que normalmente estamos acostumbrados. A mí se me ha quedado, ¿saben qué, hermanos? Esta tercera palabra que él utilizó, el ser humano, que es el pacto que hacemos entre esposo y esposa. Y ese pacto que debemos nosotros cumplir todos los días, recordar, rememorar, renovar el pacto cada día que hicimos. Y aún, aunque no se hayan casado algunas parejas, yo creo que al noviar o al enamorar o antes de casar o antes de estar juntos se decían cosas bonitas. Uno le decía algo de ti, soy capaz de llevarte a la luna, ¿no? Y pinchar las llantas del tren, estoy hablando de tu tiempo, ¿no? Y de pronto, hermanos, usted hizo un pacto. Te prometo, te prometo. Y era detallista cuando estaba enamorado, cuando le estaba conociendo, cuando estaba cultivando amistad, le llevaba un presente, un regalo. Usted mismo se alistaba, se arreglaba bien, con zapatito bien lustrado, pantaloncito bien planchado, todo bien. Eso deberíamos continuar haciendo a lo que nos ha indicado en estos 10 mandamientos. Continuar haciendo eso para cultivar todo el tiempo un matrimonio solo. Pastor Pinzón, nos gustaría que usted pueda despedirnos con la última oración. Muy bien. Orando por... Pastor, están acá casi 32, 34 personas. Qué bueno. Gloria a Dios. Aquí estábamos como 30, pero algunos han estado yendo por razones de tiempo. Pastor, gracias por este tiempo. Quisiéramos que nos despida con esta última oración, pastor. Perfecto, vamos a orar, pero les recuerdo que mañana a la misma hora tendremos el tema de cómo debemos educar a nuestros hijos hoy en día. Entonces, el tema tiene que ver con la educación a los hijos. De eso vamos a hablar mañana. Señor Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de ser tus hijos. Gracias, Padre, porque a pesar de la distancia podemos juntarnos, podemos reunirnos a estudiar tu palabra, Señor. Gracias por la ceremonia, por estos elementos como la jupá, el talid, la ketubá, elementos que nos muestran la importancia en el matrimonio, Señor. Y aunque nosotros no los conocíamos, fueron elementos parte de nuestras bodas también. Y serán elementos para las bodas de
nuestros hermanos, nuestros hijos y aún hasta nietos, Señor. Gracias, Padre, por los 10 mandamientos que diste a tu pueblo para bendecirle cuando entraran a la tierra de Israel. Gracias porque tú mismo los escribiste, porque tú los entregaste, Señor, y porque hoy nos estás enseñando a través de ellos para mejorar, para tener matrimonios sólidos a pesar de las dificultades, a pesar de las crisis que hay hoy día. Padre, damos gracias por tu palabra, damos gracias por este tiempo y ponemos el tiempo de mañana y del viernes y el sábado en tus manos. Oramos en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Amén. Amén, gracias. Amén, pastor, gracias. Gracias. El Señor les bendiga. Feliz noche. Gracias. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos.